Ya, muy buenas tardes a todos y todas. Los saludo, mi nombre es Cristian Salas, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales y director de la Unidad de Neuropsicología Clínica. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de la Semana de la Lesión Cerebral. Para los que no la conocen, es una iniciativa que ya tiene alrededor de 5 años, en la cual nosotros estamos tratando de visibilizar distintos aspectos de las lesiones cerebrales, de sus consecuencias, de sus posibles tratamientos en la comunidad y en los profesionales. Así que agradecemos a que participen este año con nosotros. Este año, por razones obvias que vamos a hablar hoy día, el tema de la lesión cerebral se ha enfocado en un tipo de lesión, ¿cierto?, que se genera a propósito de los virus, ¿cierto?, que son las consecuencias tanto neurológicas del COVID, pero también a veces las consecuencias que pueden existir de tipo neuropsiquiátrica o neuropsicológica asociadas a los tratamientos, ¿cierto?, y a los cuidados, sobre todo los pacientes más graves. Y para eso, esta mesa redonda tiene como objetivo poder compartir y conversar con profesionales de la rehabilitación que están en distintas partes del país lidiando con este pequeño problema, a distintas escalas. Con los pacientes, pero también, como van a contarnos hoy día, desarrollando políticas y empujando ciertos programas que permitan ofrecer servicios para todos en el país. Entonces les presento, para que partamos, a nuestros invitados. Tenemos primero con nosotros a la doctora Carolina Rivera, que es médico fisiatra de la Clínica Alemana. Ella es presidenta de la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación, así que estamos muy contentos porque por un lado tenemos a una fisiatra que trabaja en lesión cerebral, pero por otro lado a alguien que representa también la opinión de los doctores especialistas, que son usualmente los que trabajan asociados a los equipos de rehabilitación. Así que bienvenida, Carolina. Muchas Tenemos, gracias. tenemos también a Priscila Rivera. Entiendo que no hay ningún parentesco, ¿cierto? No. Pero hemos trabajado juntas. Sí. Claro, no hay ningún parentesco hasta donde ellas saben. Vamos a tener que investigar en el árbol genealógico. Priscila es neuropsicóloga clínica. Ella trabaja en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y a Sergio Peters, que es terapeuta ocupacional y que trabaja en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Antofagasta. ¿Ya? Les explicamos un poco cómo va a funcionar la mesa. La idea es darle alrededor de unos entre 5 y 10 minutos ahí más o menos a cada uno, y que traten de responder 3 preguntas. Posteriormente a estas preguntas, la idea es que abrimos la mesa y por el chat todos podemos comentar y hacerle preguntas a los panelistas. Estas son las 3 preguntas. ¿En qué contexto trabaja con pacientes COVID? La primera. ¿Qué problemas físicos, cognitivos o neuropsiquiátricos han observado en estos pacientes y cómo los han abordado desde su especialidad? Y la tercera, ¿qué necesidades existen y existirán que deberían ser abordadas en una revisión de nuestra red de rehabilitación? No sé si les parecen a los invitados la pregunta. Sí. ¿Las preguntas? Sí. Sí. Perfecto. ¿Alguien quiere partir? Tiramos una moneda, hacemos un cachipún. No, como quieran. ¿No? Sí. ¿Partimos contigo, Priscila? Ujú. Ya, pues entonces que parta la Priscila. Bueno, espero que estén bien. Bueno, la primera pregunta, ¿con qué tipo de pacientes están? Bueno, lo voy a como dividir en 2 tandas. La primera, el año pasado se trabajó mucho en la etapa aguda y subaguda, y este año es netamente subaguda. ¿Y en qué consiste? Bueno, hemos trabajado bastante con el tema del delirium, sobre todo cuando el delirium está en remisión, y mi objetivo es poder como ir discriminando al paciente de lo traumático que en muchas ocasiones ha sido para el paciente algunos episodios, ya sea como de delirio, alucinaciones específicamente, entonces les cuesta mucho discriminar si fue real o no. Entonces mi misión en la etapa más aguda es poder ir discriminando en conjunto con su familia lo que fue real y no, y poder acompañarlos con un proceso más de acompañamiento emocional
Y en la etapa ya mucho más aguda se hace evaluaciones muy breves y se empieza una rehabilitación neuropsicológica mucho más temprana. El trabajo yo creo que como más de la rehabilitación neuropsicológica es cuando ya los pacientes salen de hospitalizados y vienen de forma ambulatoria, y ahí es mucho más, es como mucho, se profundiza más la rehabilitación neuropsicológica. Y bueno, acá el trabajo es bastante interdisciplinario, se hacen a veces sesiones en conjunto con kine, con TO, según las necesidades de cada paciente. Y también se trabaja mucho con las familias, hago mucha psicoeducación, sobre todo porque estamos como en este problema de que las familias no hay mucha visita, están bastante restringidas y son bastante acotadas. Entonces, en cuanto a eso, lo que hago es un poco psicoeducar a la familia, sobre todo en los aspectos neurocognitivos, ¿ya? Porque no es tan fácil, por ejemplo, no sé, si tienen una videollamada, las familias no logran comprender y dimensionar como los déficits neurocognitivos que tienen post-COVID. Entonces hago como psicoeducación, tratar un poco de ver cómo la familia aborda a este familiar, y también los procesamientos de duelo tanto del paciente como familia. Sila, perdona que te interrumpa, pero ¿y Sí. cuáles serían como los elementos más neuropsiquiátricos o neuropsicológicos que frecuentemente ves? Mira, lo que más se observa es solo el trastorno de estrés postraumático producto del delirium y sus episodios. Eso es como lo primero que uno va viendo. Trastorno de ansiedad, mucho trastorno de ansiedad en base como a los déficits que poco a poco los pacientes van siendo conscientes. Y depresión es como más tardío, ya como la etapa probablemente cuando están ya de alta, o sea, de hospitalizado me refiero. Allí se ve más la depresión. ¿Y por qué la depresión es más tardía? Porque el paciente cuando está hospitalizado todavía no es capaz de internalizar todo lo que ha vivido. Desde las personas que estuvieron, por ejemplo, intubadas, que empezaron a recuperarse poco a poco. Entonces, por eso la depresión es más tardía. Esos son como los trastornos más emocionales, y si me preguntan como de lo más cognitivo, hay mucha dificultad en atención, en memoria, eso es lo que más veo de forma más tardía, no se ve tan temprano eso, y función ejecutiva, planificación, por ejemplo, la toma de decisiones les cuesta demasiado. Y eso como personas que probablemente no logren entender funciones ejecutivas como a primera instancia, alguien que no es profesional y que es un familiar, es súper difícil de asumir esos cambios también. Súper, gracias. Y respecto así como a cómo este tipo de paciente, en tu experiencia, ha requerido ciertos cambios en la manera en que el equipo trabaja, o qué necesidades han aparecido un poco en relación a la red de rehabilitación y que deberían ser abordadas, ¿cuál dirías O sea, que yo ha creo sido la que lo que experiencia? más surgió, bueno, acá el equipo de psicología está inserto hace muchos años, ¿ya? Pero también lo que he observado es que hay otros equipos de rehabilitación que no está psicología ni neuropsicología. Entonces, en esos casos se va haciendo como la necesidad de lo interdisciplinario, no tan solo el rol importante que cumple kinesiología y terapia ocupacional o fisiatría, sino la importancia también de cómo es el trabajo desde psicología y neuropsicología en cuanto al paciente. Si un paciente que está desmotivado, que está con algunos síntomas depresivos, nosotros creemos que la rehabilitación integral no va a funcionar. Pasa mucho que están en terapias de kinesiología y están bastante desmotivados y no hay una efectividad si la reactividad emocional está ahí actuando. No sé Súper. si responde a la pregunta. Sí, claro, o sea, algo que hemos conversado en otra instancia, que es como, de pronto, como esta pata más floja que tienen los equipos de rehabilitación, que a veces algunos no tienen un especialista en neuropsicología clínica.
Que claro, que sea un problema del gremio que tenemos en Chile aún. Ahora, en cuanto a lo que a lo que Carolina también ha transparentado mucho este plan, este llamado a plan de rehabilitación nacional, bueno, me he topado tampoco, o sea, también en la experiencia del trabajo del home care, que es como posterior a la hospitalización. Pasa mucho que incluso en prestaciones, en los planes de ISAPRE, no está incluido psicología en rehabilitación. Entonces, el home care, el que tiene que insertar a mi área, más allá como de las prestaciones según la ISAPRE o FONASA. Entonces, apelo un poco al llamado que esta es una problemática y que es importante lo interdisciplinario. Súper, gracias Priscila. Sergio, Carolina, ¿quién quiere seguir? Yo sigo. Dale, Sergio. Ya. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a esta instancia. Yo soy terapeuta ocupacional, trabajo en el hospital de Antofagasta. Conozco un poco también la realidad de algunos hospitales de Santiago, entonces igual claramente algunas cosas que van pasando allá son cosas que van pasando un poco tarde acá en el norte. Entonces igual algunos de esos modelos nos han servido un poco para ir nosotros trabajando en comunidad. ¿En qué contexto he trabajado yo en pacientes con COVID? No sé si decir que he sido afortunado o no, pero me ha tocado trabajar en todos los contextos. Inicialmente en la pandemia me desempeñé mucho en paciente crítico. Finalmente les cuento un poco, acá en Antofagasta éramos solamente 2 terapeutas ocupacionales. Entonces cuando empezó finalmente esta cantidad de pacientes que se hospitalizaron, sobre todo unidades críticas, claramente todo nuestro aliento fue yendo como hacia esa unidad. Y en base a esto se fue construyendo un poco la necesidad también del quehacer de nosotros. Y a medida que pasó el tiempo, fueron contratando más terapeutas. En una segunda instancia, también me tocó ir trabajando con los pacientes que se descargaban a camas medias. Llegaron colegas nuevos, me tocó hacer igual así como tipos de inducción un poco como para ir guiando finalmente a los terapeutas nuevos. Y ya a principios de este año pasamos de ser 2 terapeutas a 18 terapeutas ocupacionales, lo cual logramos cubrir gran parte de la hospitalización y claramente eso fue visualizando un poco nuestro quehacer y cómo también nosotros comunidad tenemos una visión como bien transdisciplinaria de la rehabilitación que queremos también tratar de fomentar. Entonces, como el KINE, como decía Priscila, se relaciona con el TO, tenemos una psicóloga, lamentablemente, pero ella también se está involucrando en todos los procesos. Y ahora estoy en la otra vereda que es como más administrativa. Estoy como del servicio hace un ratito. Y esto también igual me ha ayudado un poco a poder visualizar de manera más amplia todo este recorrido finalmente durante la hospitalización del COVID. Nos ha hecho entender un poco cómo se comporta también y cuál va a ser la importancia que nosotros vayamos haciendo otro tipo de cosas, por ejemplo, ir estandarizando procesos, ir viendo cuáles son las problemáticas principales, cómo nosotros finalmente vamos a mejorar un poco los procesos en relación a la rehabilitación que entregamos. Y también me tocó hacer telerehabilitación porque tenemos nuestro servicio ocupado por una urgencia. Y lamentablemente eso es desde que partió la pandemia. Entonces no hemos tenido atención ambulatoria presencial, casos muy puntuales, los GES, por ejemplo, pero en COVID todo lo que ha pasado ha sido en algunos, porque probablemente se nos han escapado varios también, en telerehabilitación. Y eso igual ha sido un desafío, o sea, creemos que es una estrategia súper útil, probablemente para pacientes de comuna, donde no hay alguna presencia de otros profesionales, pero también ha sido difícil en que todas las personas puedan acceder y finalmente en cómo hacer la rehabilitación como tal, porque finalmente igual tiene limitantes. ¿Qué problema he visto yo en los pacientes principalmente? Bueno, claramente todo lo que tenga que ver con síndrome post-UCI, nos dimos cuenta que los pacientes COVID son pacientes que tienen una estadía más larga, pasan más días en el ventilador mecánico, algunos son pronados más de las horas que habitualmente se pronaban antiguamente, y todas estas complicaciones físicas, lesiones de nervio, úlceras por presión, dificultad en la movilidad, debilidad adquirida, debilidad en la función respiratoria. Todos estos son problemas que finalmente van a impactar en la funcionalidad. Nosotros hemos visto como terapeutas ocupacionales cómo esta estadía disminuye finalmente el desempeño en la actividad de la vida diaria a futuro y de manera significativa. Y en un momento también nos cuestionamos, o al menos acá en Antofagasta yo igual me pregunto quién estará haciendo el proceso
completo, porque sabemos que después de un año hay personas que todavía no trabajan, después que hayan pasado por la UCI, entonces está inclusión laboral, modificaciones de puesto de trabajo, estoy pensando a futuro, por ejemplo. No sé quién llega a hacer ese trabajo, lamentablemente yo creo que no se está dando. Y finalmente todas estas aristas que menciona Priscila, que tienen que ver con la atención, con la memoria, que son cosas que yo también he visto, alterada velocidad de procesamiento también. Incluso hay pacientes que al despertar están muy inatentos. A veces veo que claramente el paciente no logra mantenerse durante la actividad concentrado para poder desarrollarla. Y cómo finalmente eso nos va a llevar un poco al impacto en la vida cotidiana, que claramente la ABD básica a veces ya siento que es mucho de, ya mientras el paciente coma, se vista, listo, estamos bien. Pero no, pues, después de eso vienen cosas que son mucho más complejas y que muchas veces siento que no le tomamos el peso. Otra cosa que tiene que ver con las necesidades que tiene que ver la red, bueno, claramente siento yo que la inclusión de recursos humanos en rehabilitación es algo primordial, que tiene déficit yo creo a nivel nacional y que se ha visto con esta pandemia beneficiado finalmente los servicios de rehabilitación y cómo también nosotros hemos podido aprovechar esta instancia de ir demostrando un poco lo que hacemos. Nosotros, como yo le comentaba, por ejemplo, tenemos una psicóloga que es la que prácticamente tratamos de ahí entre lesionados medulares, ACV, que lo estamos viendo en el neurocognitivo, el delirium. Entonces igual ella nos va dando un poco de directrices y finalmente hemos podido trabajar igual en conjunto con ella y hacer entender al hospital que no es una psicóloga que va a ver como la otra parte, sino que va más como a lo neurocognitivo, que algo acá que se conoce poco. Y bueno, claramente lo que menciona Carolina de este Plan Nacional Post-COVID, que es demasiado necesario, porque no tenemos recursos finalmente que vayan abarcando todo lo que conlleva a estos pacientes que deben estar por ahí, muchos todavía, cómo articulamos la red, igual como los hospitales se comunican con la APS, no sé, creo que ahí nos falta harto, la verdad, en cómo mejorar para poder llegar a impactar de buena manera a las personas. Gracias, Sergio. Súper buena reflexión y claro, toca un punto que quizás podemos discutir después y es cómo esta pandemia llega a instalarse en una red que es frágil, po, y que es desigual, ¿cierto? Y que es como media parchada, así como que tiene áreas que están súper bien instaladas, otras áreas que no. Entonces como que nos ha ayudado un poco, yo creo nos ha obligado a reflexionar sobre ella. Pero para eso tenemos a que nos comente ahí su percepción Carolina. Así que cuéntanos, Carolina. Bueno, primero, como todos dijeron, muchas gracias por la invitación. Creo que mientras más instancias tengamos para poder conversar de estos temas, es mucho mejor. A mí me ha tocado en veredas distintas y también, como decía Sergio, no sé si decir afortunado, pero dado que, voy a sacar los lentes, pues se refleja con la pantalla y veo mal. Dado que es una terrible historia lo que estamos viviendo, creo que los rehabilitadores en general somos optimistas un poco crónicos y buscamos como siempre lo bueno, lo positivo de las cosas que nos toca vivir o lo que nos toca ver con nuestros pacientes. A mí me ha tocado desde una posición bastante privilegiada porque he estado primero presidiendo la sociedad más tiempo del que debía haber estado por temas de pandemia. Segundo, siendo jefa de servicio de un servicio de rehabilitación en un hospital público, de los que se convirtió, uno de los primeros que se convirtió en hospital COVID, que es la posta central, y tratando de que la rehabilitación precoz y que las acciones de rehabilitación se posicionaran en este lugar que históricamente es un centro de urgencia. Entonces, de hecho, su nombre contiene la palabra urgencia. Entonces, ese fue un desafío tremendo, pero también una posición de privilegio para poder visualizar temas con un tremendo apoyo del equipo directivo en este momento y también del equipo de comunicaciones, que nos ha servido muchísimo para posicionar desde manera interna y externa estos temas de rehabilitación. Yo creo que gran parte de lo que yo he hecho este año y medio o año 2 meses ha tenido que ver con la ayuda de ellos también. Y además, en otra posición, que es la de ser fisiatra en la clínica alemana, que tiene una historia de rehabilitación transdisciplinaria que ya está un poco más asentada, no 100%, pero un poco más, más asentada, y que también se vio remecida con el tema de la pandemia, porque tampoco pudimos hacer todo lo que hacíamos antes de la pandemia con todos nuestros pacientes por el COVID, entonces hubo que cambiar ciertos procesos y también un poco la fragilidad de las cosas que uno cree que están súper enraizadas, en realidad no están así cuando los cimientos pueden ser súper fuertes, pero lo que está pasando es una cosa de nivel catastrófico, que es tener a todas estas personas hospitalizadas al mismo tiempo.
desde el inicio de la pandemia yo visualicé que yo me he dedicado siempre a pacientes post-UCI, ese ha sido mi tema. Entonces dije, chuta, va a quedar la escoba cuando tengamos todos estos pacientes. Y desde muy tempranamente empecé a tratar de buscar aliados como para posicionar estos temas, porque como tú decías, Cristian, y como decía Sergio y la Prisi, estos son temas que son abandonados. Yo siento que el pariente pobre del proceso entero, salud-enfermedad, es la rehabilitación, porque siempre ocurre cuando me alcanza la plata o cuando tengo ni siquiera un plan de ISAPRE que me lo cubra, porque este es un plan que es transversal de FONASA y de ISAPRES. Las ISAPRES tienen atenciones ambulatorias muy escasas en general de los pacientes, de las acciones de rehabilitación, o como dice la Priscila, no tienen códigos para ciertas prestaciones y por lo tanto tampoco se puede acceder a ellas. Y entonces nos vemos con una realidad que si bien es desigual, tampoco es tan desigual porque la rehabilitación en sí es mirada desde una perspectiva de casi un lujo para todo la transversalidad en el fondo, desde el paciente en FONASA hasta el paciente en ISAPRE o el que tenga más dinero, siempre ocurre así. Entonces, me ha tocado un poco, bueno, trabajar en la posta viendo pacientes desde pacientes muy graves, creo que en mi vida he visto pacientes tan graves, y eso que yo trabajo con pacientes quemados en la posta central, y muy graves con muchas secuelas funcionales, pacientes que no abrían ni los ojos de su debilidad, que tú dices, no, si esto no afecta al ojo, bueno, pero no los abrían, una cantidad de delirium tremendo, unas lesiones por presión que en mi vida había visto, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos por generar alteraciones, o sea, mejoramiento del posicionamiento. Pero, ¿por qué? Porque multifactorial, pacientes obesos, lo que en el fondo también ahí vemos los determinantes de la salud previos y los factores de riesgo de enfermedades también, los vimos como en su máxima expresión. Y también una enfermedad que yo creo que tiene, bueno, sabemos que no es solamente respiratoria y que tiene un componente inflamatorio sistémico que claramente creo que hay que estudiar qué pasa en la piel, porque de verdad que es unas lesiones por presión que no hemos visto y que hemos tenido que trabajar en conjunto y que nos hemos involucrado como rehabilitadores, porque tenemos un gran trabajo ahí también con los cirujanos plásticos por el tema de los grandes quemados. Entonces, tenemos esta simbiosis, ocurre de antes. Hemos visto pacientes, yo los he visto en todos los ámbitos, muy graves, menos graves en sala. Tenemos un servicio de hospitalización domiciliaria de alta asistida que se llama en la posta, que nos ha permitido seguir viendo pacientes en su domicilio durante un tiempo acotado, y hemos tratado de vincular a estos pacientes con la red. Y ese es un tema sensible para mí porque en realidad ha sido un motivo casi durante este año, 2 meses, tratar de que la red funcione. Hay esfuerzos locales y uno los ve y uno los visualiza cada vez más seguido. Hoy día, de hecho, con mucho agrado, vi un paciente en la consulta, que consulta por un COVID prolongado, por así decirlo, que también es una cosa a la cual me quiero referir un poquito, y que me cuenta que lo están yendo a ver del consultorio a su casa en el área metropolitana occidente, y lo ha ido a ver el psicólogo, el kinesiólogo, el nutricionista, el terapeuta ocupacional. Entonces uno dice, chuta, qué bueno. Pero me empieza a contar que ha ido una vez cada uno, entonces se fue de alta hace casi un mes y ha ido poco cada uno, pero ha ido alguien. Entonces uno ya empieza a decir, ya, por lo menos está el esfuerzo y está esta visión de la interdisciplinaridad transitándose hacia algo transdisciplinario en un futuro muy lejano, pero futuro alguna vez, en la atención pública, pero tampoco para todos de manera igual. Entonces ahí donde nos hemos enfrascado un poco en primero sacar un consenso interdisciplinario. La autoridad creemos que tardó muchísimo en entregar herramientas a los equipos de salud para poder mostrar lo que pasaba con los pacientes con COVID, para decir qué es lo que había que hacer. Hay todavía poca evidencia, pero cada día más. De hecho, está la doctora Leal por ahí, la vi, ella es fisiatra, también trabaja conmigo en los asistentes, y ayer me estaba mandando una base de datos que sacó la Cochrane con todos los artículos relacionados a rehabilitación. Está saliendo evidencia con respecto a esto, pero hasta hace un año atrás no teníamos eso, y no teníamos tampoco ninguna directriz de la autoridad, porque nos pilló a todos como haciendo otras cosas, y evidentemente no es tan fácil organizarse, sobre todo pensando en que lo más urgente en un momento era lo agudo. Entonces en agosto sacamos este consenso en que también participó la Priscila, llamada a última hora un poco, pero ella aperrando hasta el final, para poder entregar un documento que fuera desde la perspectiva de continuidad de los cuidados, desde el paciente que ingresa a la UCI hasta que se va de alta, incluso más, en una primera etapa hospitalaria y después en el ambulatorio, desde la mirada interdisciplinaria, con perspectiva en el fondo
de todo el equipo, incluyendo las trabajadoras sociales, los psicólogos clínicos y también los neuropsicólogos, y así tratar de dar una herramienta un poco a los equipos. Después de eso, el ministerio nos llamó casi los mismos a trabajar en unas orientaciones técnicas a las cuales colaboramos también. Y desde ahí en adelante ha sido un trabajo entre la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación, el Colegio de Kinesiólogos, de Terapeutas Ocupacionales, de Fonoaudiólogos, como núcleo, y hace un tiempo se agregó la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, la SONEPSIN, con los neurólogos y los psiquiatras un poco también ahí más involucrados, para poder empujar esta iniciativa de que existen varios intentos de la autoridad de hacer un plan nacional de rehabilitación. No COVID, sino un plan nacional de rehabilitación, que ha demorado harto más de lo que uno esperaría y que probablemente va a tener que cambiar un poco también su enfoque después de la pandemia. Yo creo que hay muchas cosas que van a tener que cambiar después de la pandemia. Y nosotros lo que proponemos en el fondo es que exista un fondo exclusivo para atender a estos pacientes, para rescatar a los pacientes que ya se han ido de alta. Como decía Sergio, hay muchos pacientes que todavía no trabajan, yo tengo varios, de los de la primera ola. Tengo pacientes en la posta de la primera ola que se fueron de alta hace poco, o sea, estuvieron 8 meses hospitalizados por lesiones por presión, justamente. Y finalmente, tener en el fondo no solamente recursos humanos, sino que recursos administrativos, recursos físicos, recursos de medicamentos, de compra de material para hacer órtesis, de ayudas técnicas en forma de un banco, ayudas técnicas, por ejemplo, y en involucrar procesos de también reinserción laboral, que también creemos que es una tremenda deuda de la cual nosotros tampoco nos hacemos tanto cargo, salvo excepciones como en las que yo he trabajado con ambos, con Cristian y con la Priscila, hemos podido hacer ese nexo con algunos pacientes que generalmente son de ISAPRE. Entonces, también incorporando esa perspectiva de reintegro laboral. Hemos estado trabajando, primero, como bien visibilizando el tema, luego, gracias un poco a la visibilización que se le dio a la Cámara de Diputados por un diputado, se anunció un fondo extraordinario de salud, el presidente lo anunció el 1 de junio en la cuenta pública, y en base a esos fondos se declaró que la rehabilitación era uno de los temas en los cuales se tenía que invertir en salud por en el fondo los costos, por así decirlo, de la pandemia. Los otros son listas de espera, trazabilidad, testeo y en el fondo captación de pacientes. El otro es salud mental, creo, y hay hospital digital y uno más. Y bueno, ahí estamos nosotros en una submesa de rehabilitación trabajando desde el 7 de junio, que fue el día que nos convocaron, y haciendo en el fondo una propuesta de trabajo para poder proponer en qué se puede gastar esta plata, dividiéndola, compartiéndola con las otras mesas, evidentemente, y en cómo. Uno es en el fondo en qué, y el otro es el cómo. Y creemos que puede ser un puntapié inicial también como para poder abordar temáticas de rehabilitación desde una perspectiva más amplia que solamente el nivel central. Creo que aquí la opinión de los expertos está siendo súper tomada en cuenta, y no es tan fácil porque hay que poner de acuerdo a todos esos expertos en el fondo en cómo en cómo encauzamos el contenido de lo que queremos presentar y cómo hacemos que sea, que lo compren en el fondo, cómo la vendemos un poco. Pero bueno, ahí estamos trabajando y creo que va a marcar un antes y un después, va a dar más continuidad a los lugares que, como yo les comentaba, ya están haciendo cosas por su cuenta. Hay muchísimos lugares, la gente no se queda tranquila, y eso es súper también reconfortante, porque uno ve que los equipos con muy poco hacen muchas cosas reconvirtiéndose, pero es una cuestión más bien personal muchas veces, y otra por gente motivada de los equipos directivos, de los lugares, de los territorios. ¿Por qué? Porque además hay mucha gente reconvertida. Hacer todavía testeo, trazabilidad, hay espacios que están reconvertidos. Si bien la OMS dice que los servicios de rehabilitación son imprescindibles en tiempos de pandemia o de catástrofe, finalmente siempre son los que primero pasan a pérdida. Por todavía este concepto del que yo digo, el proceso de salud-enfermedad, visto como que la rehabilitación está al final, como nos enseñaron en el empedrado, y no como un continuo que va transversal desde que el paciente ingresa, que es como deberíamos enseñarlo de ahora en adelante, para hacer un cambio en el fondo también en el paradigma de nuestros alumnos, de los que recibimos, de la gente que educamos. Así que esa ha sido mi afortunada posición en esta pandemia. No puedo dejar de decir que mientras menos pacientes tengamos, y eso significa controlar la pandemia de una vez, vamos a tener menos pacientes en rehabilitación. Por lo tanto, también no podemos
no vacunarnos, no podemos dejar de lado las medidas de cuidado que sabemos, y tenemos que en el fondo confiar en que esto finalmente se va a pasar desde lo colectivo y no solamente desde lo humano, porque, o sea, desde lo particular, porque no resulta así, pues no, está claro que no resulta de uno. Y mientras menos pacientes tengamos infectados, menos pacientes vamos a tener en las UCI y menos pacientes con long COVID, que bueno, no lo mencioné, pero también son pacientes leves que en el fondo no pasan por UCI y que quedan con muchos síntomas como los que mencionaban los chiquillos, la fatiga cognitiva, la fatiga física, las fallas de atención, y también hay otros, la boca urente, sienten la boca rara, les cuesta, tosen frecuentemente, les cuesta subir, o sea, hacer actividades de la vida diaria, y son pacientes que estuvieron leves. Y ahí se genera también una estigmatización del resto de la gente, así como si ya pasaste el COVID, ¿cómo vas a seguir enfermo? Bueno, la enfermedad dice que lamentablemente este virus, que todavía no tenemos la certeza de qué hace a largo plazo, tiene esta presentación. Así que también ahí nuestro plan incluye a estos pacientes con long COVID, porque también creemos que están más abandonados probablemente que los otros, que por lo menos el ojo está puesto en el paciente más grave, pero el paciente con long COVID no. Entonces ahí hay que también hacer un llamado a la población y también una campaña educativa que lo proponemos dentro de las cosas para que la gente pueda consultar a tiempo y los equipos los reciban como corresponden, no tratando de estigmatizarlos ni mencionando que ya pasó el COVID y bueno, poco menos que están locos porque sienten estas cosas. Eso. Gracias, Carolina. Quisiera un poco complementar, Dale. Caro, respecto a los pacientes que estuvieron el año pasado graves. He hecho continuidad con muchos de ellos dentro del tiempo que se puede, lo posible. Y efectivamente hay pacientes que todavía no se pueden insertar laboralmente. Y para ellos es un proceso bastante difícil, ya sea como a nivel cognitivo, a nivel motor. Y en realidad ellos, yo creo que la mayoría ha referido que ellos no se sienten como cuando reportan diariamente los recuperados, ellos se sienten como pacientes sobrevivientes, porque ellos consideran que no han sido recuperados al 100%, dado que no han podido insertarse en su vida diaria en general. Eso quería mencionar que era importante. De hecho, nosotros lo planteamos así, como estrategia de rehabilitación, estrategia y planificación de rehabilitación en personas sobrevivientes de COVID-19, así lo pusimos. Creo que igual el lenguaje construye, como dices, como tú mencionas, entonces hay que poner que en el fondo, lo hemos dicho también, lo recuperado hasta qué punto. Si estamos hablando de recuperación de la enfermedad aguda, claro, pero si hablamos de un concepto más funcional, desde la CIF, distinto como lo hacemos los rehabilitadores, claramente vamos a encontrar siempre más deficiencia y un paciente sobreviviente, sobre todo los más graves. Es interesante lo que están planteando porque toca algo que también conversamos un poco en la mañana y que tiene que ver con cómo este tipo de pacientes nos instala con una historia que ya conocemos un poco con pacientes con lesión cerebral en general, que son estos déficits más leves, más invisibles, pero con alto impacto en la funcionalidad. En la mañana, Alberto Molina, el neuropsicólogo del Goodman, comentaba cómo de alguna manera los pacientes que ellos estaban viendo, un alto porcentaje eran pacientes que se instalarían como en la categoría leve, ¿cierto? En términos de cuando se le evalúa, ¿cierto? Con pruebas. Pero que eso no excluye el hecho del impacto que tiene eso, ¿cierto? Ya sea en la funcionalidad o en la calidad de vida. ¿Ah? Y a ese me parece que es un tema interesante, que por un lado toca esto de lo invisible, de la necesidad de información, ¿cierto? Que como una estrategia de una campaña pública, que eso lo hemos vivido en carne propia con la lesión cerebral, o sea, las personas con lesión cerebral no de alguna manera sufren por la estigmatización de sus déficits invisibles, o sea, ya tenemos un capítulo ahí de donde aprender. Y por otro lado toca este tema que Sergio también plantea, que es el tema del largo plazo, ¿ya? Yo no sé si podemos hablar un poquito más de eso, como el tema de la provisión de rehabilitación fuera de los hospitales, que es un tema que a mí especialmente me preocupa, que encuentro que nosotros hemos avanzado como red a ofrecer muy buena rehabilitación dentro, ¿cierto?, de los recintos, pero una vez que los pacientes salen, como decía la Carola, el tema de las redes o que los pacientes se caen de la red es bastante frecuente. No sé,
¿Qué opiniones tienen de cómo podríamos movernos para allá? O sea, yo igual encuentro que algo que hay que también sacar es que muchas veces cuando uno ve o otros especialistas o otros profesionales que no son de rehabilitación, ver a una persona que ya se mueve o que ya da un par de pasos, listo, es como que estamos bien, no necesitamos más que eso. Y todo esto, estas secuelas que son cognitivas emocionales son súper invisibilizadas igual. Y de ahí, y de hecho parte un poco de cómo se tratan estas personas en cuanto al lenguaje durante la hospitalización o post-hospitalización, que son como estas personas que no cachan nada, como que a veces me pesca, y de ahí aparte que finalmente no hay tampoco un conocimiento. Entonces claramente si no se pesquisan en esta etapa, difícilmente van a ser finalmente intentadas resolverse a futuro. Creo que también hay cosas administrativas que mencionaba Carolina en cuanto a que los profesionales de rehabilitación igual muchas veces estamos como metidos como en atender, pero muchas veces los cargos administrativos también van a ser importantes para poder darle una visión también de rehabilitación a cómo este proceso debería continuar. Y claramente esa visión la tiene un profesional de rehabilitación y eso también tiene que empezar a hacerse más común, que a lo mejor terapeutas, kinesiólogos, fonoaudiólogos vayan tomando cargos de supervisión, vayan tomando cargos de coordinación, que finalmente vayan un poco introduciendo como su visión, ya que finalmente esto nos va a dar a lo mejor esta tentativa de que es necesario que las personas continúen. Ahora, cómo nosotros hacemos referencia contra referencia con APS también es un tema, porque tampoco hay gestores de casos, por ejemplo, que sigan de repente algunos pacientes. Al final, como decía la Caro, son puras voluntades nomás las que finalmente tratan de comunicarse. Y cómo también nosotros le damos un foco a lo mejor a la APS. O sea, yo sé que la APS tiene como este enfoque que es comunitario, que es de inclusión social, tanto laboral como de participación, pero como también nosotros le damos la chance que una dupla de Kineteo vea como más de 40.000 habitantes y que más encima pensemos que va a ser una inclusión laboral que probablemente no es difícil, o cómo finalmente estos déficits cognitivos que son más especializados van a necesitar de un neuropsicólogo quizás en APS, no sé, pensando en el servicio público, porque a lo mejor ahí es donde van a pesquisar esos trastornos neuropsicológicos. Entonces siento que es importante también ir escalando un poco como hacia la administración para ir dando directrices. Súper. Yo ¿Alguien creo más que, bueno, quiere? hay un poco lo que estamos planteando y esperamos después poderlo compartir a todos. Está puesto en el fondo que tiene que existir una articulación con un gestor de casos que para mí tiene que ser un profesional de la rehabilitación, que en el fondo esté enterado de los procesos de rehabilitación, pero que también tenga conocimiento de otras cosas, porque finalmente el paciente no se va de alta solamente con necesidades de rehabilitación, muchas veces se va anticoagulado, muchas veces se va en el fondo con otras necesidades, con horas pendientes de broncopulmonar, de nutriólogo quizá, o en el momento de, no sé, del mismo nosotros, de fisiatría, y esas horas de coordinación, yo pongo harto mi experiencia del Gran Quemado como una punta de lanza, porque la población de grandes quemados en Chile es muy acotada. Son cerca de 250 al año, la mayoría las vemos nosotros, y es una de las pocas patologías que tiene garantía de seguimiento de rehabilitación por GES. Y hemos tratado de que eso funcione lo mejor posible, haciendo todo lo que esté humanamente a nuestro alcance. Pusimos un gestor de rehabilitación, un case manager, que es un kinesiólogo encargado de seguir todo el proceso del paciente desde que ingresa hasta que se va de alta, y en lo intrahospitalario lo hemos logrado hacer, yo diría, un 90% de perfección. Tengamos ahí algunas cosas, creamos una EPIC de alta calidad, que se va llenando desde el ingreso, un muy bonito trabajo intrahospitalario. Pero el paciente se va de alta y si bien lo dejamos con su hora tomada, enganchado a la red que le corresponde, el que lo recibe muchas veces no lo recibe por un tema administrativo. El paciente queda dando vuelta con un papel en la mano, no sabiendo dónde dirigirse, muchas veces con muchas deficiencias, tal como pasa con los pacientes COVID, post-COVID graves por lo menos. Entonces tenemos que lograr articular que este gestor intrahospitalario tenga una contraparte en el ambulatorio, y no tenemos que olvidar que no todos los pacientes son para atención primaria. Hay un grupo de pacientes que va a tener que ir al CDT, a la atención secundaria, porque por ejemplo tiene dolor crónico secundario o dolor de vías en vías de cronificación secundario al COVID o a la estadía crítica en la UCI, que eso puede ocurrir. Y no va a servir que esté solo en la atención primaria. Entonces, este articulador de redes tiene que ser en el fondo súper transversal desde el hospitalizado hasta el ambulatorio.
Y lo otro importante es que el flujo no tiene que ser unidireccional, porque así no es el flujo, así no son las personas. No nos enfermamos, nos mejoramos, nos rehabilitamos. No, pasa que entre medio te rehabilitaste, pero te volvió a pasar algo y tenés que volver por la misma causa que fue todo esto. O sea, es relacionado con el COVID. No sé, te dolió, tuviste que volver. Hiciste una complicación a largo plazo de tromboembólica, tienes que volver. Esa gestión de ese proceso no se puede abandonar. Por lo tanto, porque yo digo que vamos a tener un cambio del paradigma, porque vamos a aprender que el seguimiento también tiene que ser funcional y también tiene que incorporar estos conceptos que no son necesariamente médicos, porque yo de hace mucho tiempo me tocó presentar una vez, es cómo se metía el enfoque biopsicosocial en el paciente post-UCI, y yo veía las evoluciones de un paciente que era un caso de post-UCI antiguo, antes del COVID, y la evolución del broncopulmonar, que era el tratante, decía, muy bien, está anticoagulado en rango terapéutico, caminando, control en 6 meses. Entonces, cuando ese mismo paciente lo veíamos nosotros, de fisiatría, bajo la perspectiva de la CIF, y le preguntábamos, dominio por dominio, lo que estaba pasando, encontrábamos 5 o 6 problemas más de los que estaban listados, si no es que más. Entonces, ese seguimiento funcional al cual poca gente tiene acceso actualmente, desde esa manera, como pensando en los dominios, entendiendo al paciente como un continuo, pero que también tiene particularidades, porque además son perfiles súper distintos los pacientes, no son todos iguales, tenemos que visualizarla como tal. Entonces, la APS tiene un rol súper importante, pero como dice Sergio, tampoco le podemos cargar todo el rol a la APS. También hay un rol de la atención secundaria, va a haber un rol de la atención terciaria, o sea, tenemos que funcionar con este flujo no unidireccional, reverberante, y con un gestor de procesos que tenga una contraparte tanto en la atención hospitalizada, incluyendo los CDT, como en la atención ambulatoria de los SFAM y de los SECOF, de las postas rurales. Y otra cosa súper importante es que se tiene que articular con la red privada, porque hemos tenido ahora que nuestro sistema de salud, la red integrada de sistemas de salud, está conformada por el sistema privado. Y yo que trabajo en una clínica privada también, veo cómo finalmente nadie sabe dónde derivar a estos pacientes cuando se van de alta, porque muchos de los que trabajan en clínicas privadas nunca han trabajado en otro lugar que en una clínica privada. Y no está mal, ¿sí? No es una crítica, pero no saben, no conocen la red. Por lo tanto, no saben dónde derivarlo. Entonces, si es que hay un gestor que sabe de este caso desde lo funcional, es mucho más fácil dirigirse a esta persona que es gestora, que conoce a los referentes comunales, que entiende el mapa de derivaciones, las orientaciones metodológicas de cada lugar de la atención, y puede derivar a este paciente de acuerdo a necesidades, que también hay que hacer un tamizaje de screening, y eso está en la literatura y está puesto, o en la literatura local, lo propone las orientaciones del MinSal, del paciente con COVID. Entonces, así logramos que también no se pierdan estos pacientes de la salud privada. Y lo que también declaramos, para terminar mi idea, es que las ISAPRES no pueden quedar fuera de este estándar de calidad y de cuidado, de cómo se debiese plantear la rehabilitación en los pacientes post-COVID, porque el tener ISAPRE en este momento no es una protección para ese grupo de pacientes. También tiene un término, las sesiones no se cubren todas las sesiones. Hay un paper que es bonito dentro de lo que puede ser bonito, que habla, yo siempre lo pongo en mis charlas, que habla de toxicidad financiera en los pacientes que tienen necesidades no cubiertas de rehabilitación después de la UCI, porque los seguros, en un paper gringo, los seguros les aumentan la prima, les ponen más plata y al final ellos no pueden pagarla, porque si quieres recibir rehabilitación necesitas pagar más. Eso no ocurre aquí, no suben así los planes, pero tienen una cantidad de sesiones muy acotadas que finalmente no alcanzan a abordar todos los problemas que tienen estos pacientes. Entonces también las ISAPRES tienen que tener una entidad reguladora que les diga, ¿sabéis qué? Ya en el sistema público estamos haciendo esto, que ojalá no resulte con todas estas cosas, pero ustedes tienen que funcionar por la misma vara, y lo mismo las Fuerzas Armadas, que también quedan siempre aparte de todo. Y un poco comparando lo que hacen las mutualidades, que las mutualidades sí les ofrecen todo lo posible cuando la enfermedad es laboral. Tenemos 28.900 pacientes que han sido catalogados como enfermedad profesional por COVID, y es un porcentaje muy menor de la población completa infectada, es como un 2%. Entonces, en esos pacientes no hay límites, y lo hablábamos con la gente que trabaja en las mutualidades. Todo lo que puedas requerir, lo hacen. Entonces, tenemos que lograr que nuestros pacientes por lo menos tengan la chance de tener lo mejor posible. Quizá no exageradamente como en las mutualidades, que no hay límite, pero sí lo que necesiten, y que no está inventado por nosotros, sino que está argumentado por la literatura también. Súper, Sí, súper buena. bueno,
desde mi experiencia, bueno, el hospital clínico es privado, pero es como semi-público-privado, con mix. Acá apelamos a las redes que tenemos de los centros de rehabilitación. Tenemos a Glorita, que es nuestra trabajadora social, que es la que nos ayuda bastante con ese tema. Pero pasa mucho y que hay pacientes que uno trata de hacer anclaje para que vengan de forma ambulatoria y a veces no pueden venir por un tema previsional y se intenta generar redes, pero a veces es un poco insostenible. Entonces ahí donde se genera desde el equipo de rehabilitación integral un poco también de frustración de que algunos pacientes no tienen la continuidad que uno quisiera. Pero justamente, por otro lado, yo creo que hay mayor apertura al servicio de medicina física y rehabilitación en general, tanto como pública y privada, y se ha generado un cambio. Y en cuanto a lo que menciona Carolina, sí, pues efectivamente, por ejemplo, y vuelvo como a enfatizar, o sea, no puede ser que los ISAPRES no tengan lo integral y que el home care tiene que sacar una sesión de otra profesional para poner a psicología, porque eso es importante también. Entonces hay varios problemas y a veces acá, al menos desde rehabilitación, nos quedamos un poco que ganas de poder rehabilitar a todo el mundo, pero a veces uno no da abasto como equipo y lo otro es cómo se generan más redes para que el paciente se quede sin rehabilitación. Vamos a abrir la mesa de conversación con el público a través del chat. Y simplemente un poco para cerrar esta etapa, comentarles de que uno de los planes de la página web del portal Cerebros que vamos mañana a lanzar a la 1:30 es básicamente un mapa de la rehabilitación de Chile. Es una idea súper ambiciosa, pero ya está en su beta, o sea, van a ver ustedes mañana de que la página tiene región, comuna por comuna, nos dimos la pega de poner lo que más pudimos, ¿cierto?, de los distintos niveles de atención donde hay profesionales de rehabilitación que pueden encontrarse ahí. Ese va a ser un trabajo, obviamente, que vamos a tener que mejorar, porque vamos a necesitar el input de todos los sectores para poder corregir y mantener esa información actualizada. Pero la idea es que toda persona sepa, ¿cierto?, dónde puede dirigirse. Yo creo que también otro tema que nos falta es levantar datos a nivel de rehabilitación. A mí me asombra lo escasa que es la investigación en rehabilitación, en un nivel, en un sentido integral, digo, sí. Y yo creo que ahí también parece que tenemos un problema comparado con otros países. Ya, algunas preguntas. Partamos por una que, así como bien pragmática. Gabriela Quesada pregunta, ¿contamos con protocolos de evaluación y de intervención para los pacientes? ¿Sería eso más cercano a las orientaciones clínicas que sacaron los colegios y el MinSal? ¿O cada lugar hace sus propios protocolos? Yo creo que saben ustedes? hay que tomar como directrices un poco esos temas. El tema de las orientaciones técnicas es una orientación. Yo creo que Ajá. primero que todo la gente tiene que estar clara en eso, que no es una obligación que pone el MinSal, sino que propone en el fondo una guía para orientarse. Yo creo que lo importante es que existan, primero creo que no hay que inventar la rueda, creo que el síndrome post-UCI no nació con el COVID, nació hace mucho rato, ya hay varias iniciativas al respecto de antes. Y hay muchos estudios que hablan de cómo evaluar en el fondo los 3 dominios principales, pero con los como subdominios, por así decirlo, que van apareciendo con cada vez más fuerza, como por ejemplo el dolor, y existen escalas que están validadas para ese efecto, y lo que si uno debiese es ampliar un poco la mirada con respecto también a temas como la nutrición, temas como, bueno, la parte familiar, que no es tan comúnmente mencionada, pero hay escalas para evaluar. Está, bueno, el estrés del cuidador con el SAR y también el APGAR familiar como una forma de ver la red del cuidador. Entonces, el MinSal propone un poco esas escalas en una matriz que la trabajamos entre todos, donde la puntúa, en el fondo, para darle un puntaje de leve, moderado, severo. Y mi recomendación es que eso puede servir como un tamizaje, pero que finalmente cada lugar pueda ocupar las escalas que primero las conozca, eso es súper importante, que sean escalas, ojalá que estén validadas en Chile, porque también no solamente por el tema de investigación, sino que porque las variaciones interculturales de una escala, de aplicarla o de traducirla a uno, también no está bien. O sea, uno debiese ocupar una escala traducida al español chileno,
validado en población chilena de que el que te está escuchando la escala te está entendiendo. Y entonces elegir un poco esas baterías que pueden ser tomadas de la literatura o de otras experiencias locales. Yo creo que armar los mismos protocolos, dependiendo de eso, está súper bien, es súper válido, pero lo que hay que tener claro es que los dominios tienen que ser más o menos similares, en los cuales uno tiene que enfocarse para buscar cosas, físicos, cognitivos, psicológicos y otros más como los que mencionaba. Le acabo de compartir en el chat el link a la página de la semana. Nosotros ahí posteamos los consensos, como varios documentos, así como claves que han salido en el último tiempo, y estos dos que estamos conversando hoy día. No sé si Sergio y Priscila tienen comentarios al respecto. ¿Ustedes le han servido estas orientaciones? ¿Las han utilizado? ¿Cómo le ha ido con eso? Bueno, del consenso, bueno, Carolina ahí me invitó como en última instancia, así que ahí la verdad es que un acuerdo entre todos y sobre todo también en base un poco a los estudios que estén validados, tal como menciona Carolina, estoy muy de acuerdo también con eso, que sobre todo pacientes que probablemente tengan un deterioro cognitivo previo puedan entender la consigna básica. Así que yo creo que es importante. Acá en el hospital hay un protocolo de rehabilitación como integral hace tiempo ya, no obstante es lo que se ha basado mi equipo. Sin embargo, igual uno hace como algunos cambios, sobre todo ahora con esta contingencia y tal como dice Carolina, el delirium es desde antes. Hay pacientes con accidente cerebrovascular que también, también vienen el delirium, no tan solo lo COVID. Y los manejos, uno ya lo tiene internalizado y también en base a la lectura. ¿Tú, Sergio, alguna experiencia o algo que Sí, o quieras sea, comentar? yo igual les recomiendo mucho como ir como realizando estos procedimientos, protocolos. Finalmente igual, como decía la Caro, hay orientaciones que nos van guiando como una base estructural, porque finalmente igual va a depender un poco de en cada lugar en cual nos desenvolvamos, porque los profesionales a veces administrativamente dependen de otras unidades, no todas las unidades finalmente tienen todos los profesionales. Entonces, siempre tomar esta base estructural y llevarlo a la realidad de uno es súper importante, y poder estandarizar también valida la profesión. Pues, o sea, nosotros como terapeutas, por ejemplo, algo que nos ayudó mucho fue, bueno, fueron dos cosas: el posicionamiento para prevenir la LPP y lo que es delirium también, pues. Y por ahí también, como les mencionaba, la psicóloga también entró ahí a jugar un rol importante. Y como finalmente nosotros empezamos a hacer evaluación del delirium, que era algo que nos hacía algo tan simple como eso, empezó a ver que nosotros nos estábamos preocupando por toda la parte neurocognitiva, y finalmente el estandarizarlo en que todo lo apliquemos de alguna manera, que sea de una manera correcta, también ordena el proceso, y finalmente eso va entregando igual una mejor atención de calidad a la persona, que finalmente es lo que buscamos entre todos. Entonces sí siento que es importante. También nos han llegado algunas del MinSal, y lo malo es que llegan un poco tarde y a veces no son como tampoco las mejores, que me perdonan ahí el doctor París, pero lamentablemente han llegado bastante tarde, y en realidad como que estas que han salido como más desde los colegios o desde la sociedad han sido que finalmente en las que no hemos podido agarrar inicialmente para poder ir armando lo que hemos llegado ahora. Pues. Entonces, claro, ya tenemos uno que estamos terminando de delirium, tenemos una rehabilitación de paciente intubado, y ahora están trabajando en uno de canulación también. Entonces, bueno, por ahí la idea es que todo se vaya estandarizando para que también entreguemos atenciones de calidad y con seguridad también, que es la otra parte que es fundamental. Gracias, Sergio. Marcia Tolosa pregunta, bueno, agradece a la mesa por compartir su experiencia, y pregunta si tenemos algún estudio comparativo entre los resultados funcionales de usuarios como de distintos sistemas, como privado, público, mutual. Yo no conozco, no sé si alguien conoce. O sea, están en curso, la mutualidad, no sé si está haciendo algún seguimiento de sus pacientes con esta perspectiva. En el que yo conozca existe el estudio IMPACT, que es un estudio que está llevando la Universidad del Desarrollo, que es ay, se me fue la palabra, como multilugar, ¿cómo se llama? ¿Cómo uno dice eso? Como Multicéntrico. multicéntrico. Céntrico. Multicéntrico, con hospitales públicos y la clínica alemana como centro, uno de los centros madres, que está por el grupo de Felipe González y Agustín Camus, y con la Catalina Merino trabajando,
en hacer el perfil de los pacientes, en el fondo con los dominios un poco de la CIF, hablando de calidad de vida, pero es un estudio que todavía no sale, o sea, está en esa, para primero conocer los resultados funcionales de nuestros pacientes, lo cual es interesante que sean distintas realidades, porque están las clínicas privadas y Santiago Hospital y también regiones. No sé si la Mutual está llevando algo, yo creo que si es que llevase algo pudiésemos compararlo, y nosotros estamos haciendo también en la posta central un estudio de cohorte de la primera ola de pacientes con seguimiento posterior telefónico principalmente funcionalidad, medida con Bartel, dolor, una pesquisa importante de dolor que nos hemos encontrado, apareció mi hija en la tele, perdón. Estoy en una reunión, mi cielito. Ya, voy al tiro. ¿Quieres mi celular? Ya, toma. Cuídalo. Quiero tu tarjeta de crédito Claro, también. quiero tu tarjeta de crédito. Estamos evaluando funcionalidad, dolor y síntomas ansiosos y depresivos. También, y ya completamos en el fondo nuestra cohorte de llamado. Bueno, y ahí estamos buscando, en el fondo, ahora ordenar la información para poder presentarla. Es una tesis de una beca de fisiatría, pero la idea es que la publiquemos también porque igual es información de un hospital público en la primera ola, un hospital público particular que es difícil hacer el seguimiento porque nosotros no seguimos a los pacientes, los vemos, los damos de alta y los derivamos. Entonces no tenemos mucho más seguimiento. Así que ahí vamos a tener también una serie creo yo, para poder comparar. Con la gente que conozco de Mutual, entiendo que no están haciendo, no sé si tienden, pero Mutual es más fácil porque igual después pueden hacer algo retrospectivo porque tienen todo sistematizado, digitalizado y pueden buscar ahí los datos que tengan de antes. Pero creo que igual es interesante la pregunta de Marcia, a quien aprovecho de saludar. También hemos trabajado juntas virtualmente. Creo que nunca nos hemos visto en persona, solo virtualmente durante este año, 2 meses, lo cual es muy divertido y es muy triste también, pero en el fondo comparar si es que los resultados son mejores cuando tienes más acceso y oportunidad a la rehabilitación o no. Y ahí también entra un grupo, un montón de sesgos, pues la población, si es más joven, es laboralmente activa, probablemente sea más sana, menos enferma, con menos comorbilidad, mejores, no sé, pues tiene trabajo, por lo tanto, más menores determinantes sociales. Ahí yo creo que entra un montón de cosas a jugar en ese análisis. Pero pronto deberíamos tener datos, esa es la noticia. Sí, nosotros por lo menos estamos, los chiquillos de la UDD, que sé que es un poco más largo, están terminando como la fase, nosotros ya captamos nuestros datos, así como lo que más creo que llamativo de nuestra cohorte, que no era tan pequeña en un principio, pero no nos contestó tanta gente, entre que los que se murieron, eran 181 pacientes, entre los fallecidos, los excluidos, los que no contestaron, nos contestaron 80 llamadas. Y en esas 80 llamadas hay como 50% de pacientes que tienen dolor. Y eso es súper importante y potente porque es un síntoma poco preguntado también y mucho dolor en relación a las compresiones nerviosas, que es lo que mencionaba Sergio por el posicionamiento y también porque el dolor crónico relacionado a la UCI existe. Es un paciente que recibe muchos estímulos dolorosos de punciones, de aspiraciones, en un entorno se supone con pseudoanalgesia que está haciendo lo suyo, pero que finalmente igual impacta en los mecanismos de control del dolor. Entonces ahí, eso es triste igual, porque nosotros tenemos un país donde ya 1 de cada 3 chilenos vive con dolor crónico. En la encuesta de HCP que salió en 2014, y eso no ha cambiado hasta ahora. Por lo tanto, estamos agregando población con dolor, que también es una patología cara y bien invisibilizada. Vamos Y a ser estigmatizada. Y vamos a ser estigmatizada. campeones del dolor, probablemente vamos a ¿Eh? salir en un récord Guinness. Una pregunta interesante, y no sé si podemos responderla también desde su experiencia y desde los consensos. ¿Qué información se le está dando a las familias para el cuidado y el acompañamiento de los pacientes? ¿Eso está considerado? ¿Hay como lineamiento, orientación concreta, así que se le da a los familiares cuando los pacientes se van? No sé si los chicos pueden hablar de su experiencia local y yo puedo contar un poco lo que me ha tocado hacer a mí. Bueno, acá se generó un documento específicamente como a nivel integral para dar tanto al paciente y familia información. Información y advertencia como para potenciar lo que se ha ido trabajando en la rehabilitación hospitalaria. Y sí, efectivamente hay mucha psicoeducación al respecto. Creo que ahí psicología juega un rol importante, pero también de parte de las otras áreas. Así que al menos esto lo hemos hecho desde que empezó la pandemia y que empezamos a dar de alta hospitalaria a los pacientes post-COVID.
¿Usted, Sergio, tiene alguna experiencia sobre eso? Eh, bueno, no tanto la verdad. Como les decía, nosotros venimos como 3 meses antes, entonces igual ha sido un poco complejo. De hecho, como les decía, por ejemplo, estaba subdiagnosticado lo que era la NPP, el delirium, muy subdiagnosticado. Los pacientes eran sobresedados muchas veces al despertar, entonces estamos en esta fase de que ya estamos tratando de educar en un inicio como con este tipo de complicaciones. Lo que sí podría contarles un poco es lo que ha hecho el equipo de telerehabilitación, que ellos sí han tomado algunas de las referencias que aparecen en este consenso, y también un poco difundiendo esta página que hizo Teletón, que es de rehabilitación post-COVID, donde un poco también los pacientes han podido utilizarla. ¿Y qué consejo le puedo dar? Yo creo que lo mejor es medirlas, o sea, yo creo que poder demostrarlas de alguna manera, porque igual son estas lesiones que son a lo mejor más neurocognitivas, son más subjetivas muchas veces. Entonces medir en cómo medirlas, los neuropsicólogos son los expertos en eso, y quizás medir también en cómo eso impacta en la vida diaria. Siento que podría ser una forma también de demostrar que finalmente existen estas Mm. lesiones como invisibles. ¿Tú sabes, Carolina, a propósito de lo que dice Sergio, si alguna de estas investigaciones grandes considera variables cognitivas? Sí, el impact se aplica al MoCA Blind, Ya. porque para hacerlo de manera Telefónica. eh, telefónica, nosotros intentamos hacerlo también, pero no era tan fácil de aplicar. Igual hay que tener una certificación previa, había que hacer una serie de pasos y en realidad como esto era una tesis de posgrado, por eso no lo sacamos y preguntamos síntomas ansiosos. Eh, el dolor, que era una de las cosas que siempre les preguntamos, pero por ejemplo, nos fueron saliendo igual, uno siempre propone cosas al principio y nos fueron saliendo cosas después, así como preguntar, por ejemplo, por la red de quién era el cuidador, eso igual lo preguntamos. Sí, Ya. el Impact pregunta Mocha Blind y se aplica el JUDAS también, el JUDAS 2.0 que Ya. también O tiene sea, algunos síntomas ahí. ahí deberíamos tener más datos cognitivos para lo que dice Sergio. Ujú. Lo que nosotros, bueno, la página que menciona Sergio, una iniciativa que no es solo de Teletón, ¿ah? Es de la Teletón y las sociedades científicas. Teletón sí puso todos los recursos al respecto desde como la parte operativa, pero está la Sociedad Chilena de Medicina Deportiva, la Sociedad Chilena de Enfermedad Respiratoria, la SOCHINFIT, la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación, y la Posta Central, porque la Teletón no ve pacientes adultos, entonces Mm. necesitaba igual monitorizar un poco cómo era la usabilidad de la página con pacientes adultos y pacientes con COVID. Mm. Entonces, esta página que es www.rehabilitacionpostcovid.cl tiene muchísima información, de hecho está dedicada a eso, y creo que bueno que la hayan ocupado harto, Sergio, porque está dedicada a los pacientes y su familia. Yo se la entrego a cada paciente que me va a ver a la consulta, que afortunadamente está llegando harta más gente, así como el boca a boca, a consultar por síntomas de COVID persistente o post-COVID o post-COVID grave. Y lo otro que creo que es importante considerar son que el trabajo que decía la Prisi del fondo de la interdisciplinario de la educación se puede subsanar un poco también con información en papel. Nosotros hemos entregado trípticos al alta, teníamos un video antiguo de cómo usar una ayuda técnica, cómo pasarse de una cama a una silla, cómo ocupar un andador, que los volvimos como a remasterizar, versión 2.0, porque también los pacientes se iban con ayudas técnicas y no sabían usarlas. Entonces, creo que ahí hay un montón de cosas que están disponibles también para poder echar mano y entregarlas a la población y a las familias, que finalmente se ven muy... El PICS tiene un componente familiar que tampoco no hay que inventar la rueda, ya estaba definido desde hace 10 años que el síndrome post-cuidado intensivo afecta al paciente y a la familia, principalmente con estrés postraumático y síntomas ansiosos depresivos. Entonces, creo que ahí también hay Mm. una sobreprotección del familiar con el familiar que está enfermo, o sea, del cuidador hacia el familiar enfermo, lo que también genera síntomas ansiosos porque está muchas veces el proveedor, que ahora se ve en una situación de desmedro, que siente que está teniendo que ser cuidado, y eso genera, y por eso concuerdo con la Prisi en lo que decía al principio, la depresión aparece después, lo que primero el paciente tiene que resignificar esta vida nueva posteriormente a la unidad crítica. Entonces, ahí aparece la depresión. Los síntomas ansiosos se relacionan con muchas veces el traspaso de unidades Ya, del sí. paciente de UCI al paciente menos grave, que es algo súper bueno, estoy menos grave, pero el equipo de UCI, que te cuidó, conociste a la enfermera, conocía a todos los turnos, a los kinesiólogos, y ahora es otro equipo. Otro proceso.
Eso está documentado, la gente lo siente como una pérdida. Y después al alta tienen muchísimos miedos. Y otra cosa que no hay que dejar de mencionar es que cambia la imagen corporal. Son pacientes que adelgazan, que tienen cicatrices, que tienen una cicatriz de una traqueostomía que nunca más te va a abandonar, que tiene cicatrices de lesiones por presión, de colgajo, Disfonía. que tiene, claro, que tienes disfonía, que tienes alteraciones vésico-intestinales que son súper poco frecuentes de preguntar, pero que también existen por uso prolongado del catéter urinario, que tienen dolor. O sea, es un paciente muy dañado y por lo tanto tenemos, y una familia que recibe un paciente muy dañado. Y en la familia, los niños creo que también han sido poco mirados acá como dentro de uno de los que son súper víctimas de esta pandemia, porque finalmente el papá o la mamá que se fue a una UCI, entre ciertas edades, este niño piensa que está abandonado, que el papá lo dejó botado. Lamentablemente es así, el pensamiento concreto de las etapas El eh, desarrollo. del desarrollo, entonces creo que también es importante que psicoeducar no solamente a la familia, sino que también al entorno, a las escuelas, a los colegios, a la población en general. Eh, las campañas creo que se han enfocado poco, poco y nada en la parte de secuela, y a pesar de que nosotros lo visibilicemos siempre, finalmente es una población acotada la que te mira en la tele, la que te lee en el diario, la que te escucha en la radio. No es toda la población. Ahora eso también tiene que ver, o sea, mi opinión personal es que en Chile tenemos una cultura de rehabilitación muy centrada en la prevención. O sea, Muy por central. ejemplo, ¿qué campaña, antes de que hiciéramos la Semana de la Lesión Cerebral, la otra campaña gigantesca que existía era, ¿cierto?, Cuídate del ACV, lo cual está perfecto. A todos nos encanta Cuídate. a todos nos gusta Cerebrín, bailando así con una música muy psicodélica. Em, pero el problema es que, ¿qué pasa después de eso? Sí, pues, cuando ya Eh, te dio la CB, que así. Claro, ¿qué hacemos? De hecho, en ese sentido, los españoles tienen una mirada bastante bonita. O sea, ellos dicen, la FEDACE, que es la Federación de Lesiones Cerebrales, tienen el lema de porque una vida vale la pena ser vivida, que tiene que ver como con esta noción de qué pasa después. O también tiene que ver con esto que la Caro habla de cómo significar la experiencia después del COVID, que es un sobreviviente, o sea, alguien Obvio. como que vuelve de una guerra casi, y Sí, que veterano de guerra. un veterano de guerra, ¿cierto? Que no va a ser el mismo después, que es distinto a pensar que es simplemente un cuadro pulmonar difícil, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que hay un desafío para la rehabilitación y quizá también para la manera en que entendemos la rehabilitación, de cómo visibilizar este otro espacio, ¿cachai? El Exacto. espacio de vivir con. Ya tuviste la Em, lesión. Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo? Yo ayer mencionaba, ayer me llegó un mensaje de un paciente. Yo uso harto Twitter solamente para estas cosas. Me llegó un mensaje de un paciente que es de la clínica y que me dice, largo, Carola, estoy en fono, en kine, jugando a la pelota, ya me hice los exámenes, fui al cardiólogo. Todo lo bonito que uno puede hacer por la rehabilitación. Entonces yo lo pongo como un ejemplo de lo que yo quiero para todos los pacientes. Y el jefe de la UCI de la posta me dice, pero ¿tenemos los recursos para eso? Y yo le digo, doctor, pero si tuvimos recursos y tiempo para hacer 4.500 camas de UCI, ¿por qué no nos vamos a hacer cargo de nuestros secuelados, de nuestros sobrevivientes? mm, Tenemos que hacernos cargo de nuestros sobrevivientes, necesariamente. Es una deuda que tenemos. No puede ser que salvemos a la gente para vivir, ¿qué? ¿Esto vale la pena vivirla? Si vas a no mm, volver a trabajar, vas a estar con dolor, vas a estar tosiendo, vas a tener que, no sé, pagar un montón de plata que no tienes para poder acceder a algo que te debiéramos dar nosotros. Creo que ahí hay una pregunta que también tenemos que cambiar el paradigma porque ya teníamos una salud centrada en lo agudo y vino esta ujú, pandemia que es aguda, a reforzarnos que lo agudo es lo único que existe para la salud, y no es así. ujú. Súper buen punto. Les recuerdo que, de hecho ahí lo pongo de nuevo, que en ese link, que es el link de la semana, está también la guía de esta plataforma que armó las distintas sociedades junto a Teletón. Ahora Exacto. sabemos, junto a Teletón. Y a Mario Kreutzberger. Em, La doctora bueno, Paola Rifa ahí estuvo a la cabeza de eso, gran gracias, colega y amiga. doctora Paola Rifo. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Alguien preguntaba por las lesiones invisibles, no sé si se refiere al Sí. long COVID. Hay varias, si buscan, hay grupos de pacientes que por Twitter, por ejemplo, se están juntando para hacer como grupos de long COVID también. Eh, Muchas veces por el estigma. Me ha pasado que ha llegado pacientes así como
doctora, usted es mi última esperanza. Así como que, ¿cómo? No puede ser la última esperanza, es demasiado peso para mí, les digo yo, no puede ser eso. Y ahí, claro, empezamos a conversar y son gente joven que se ve súper estigmatizada porque ha consultado muchas veces porque se sigue sintiendo mal después de un año y, y nadie tiene explicación para sus síntomas. Ujú. Claro. Sea, por ejemplo, acá las instancias que se han generado en terapia ocupacional, en terapia grupal, ahí se sienten más identificados, pues ahí está el sentido de pertenencia en relación a la sobrevivencia. El grupo de Teoma encima del J es súper potente, pues, así que debe estar haciendo brownies inclusivos post-COVID. WhatsApp, ahí WhatsApp también. O sea, en eso yo Y quería como aportar igual es cómo las personas van tomando nuevos roles. O sea, aquí hablando más como más desde lo ocupacional, como terapeuta, en cómo finalmente estas personas van abandonando algunos roles, van adquiriendo nuevos roles, que finalmente el rol de paciente, el rol de enfermo, pasa a tener características nuevas también, po. Y también pasa a ser finalmente un rol distinto en la familia, porque probablemente esta persona que era sostenedora, no sé, económica, por ejemplo, ya no pasa, no tiene ese rol, lo perdió. Entonces, finalmente, cómo también nosotros vamos resignificando un poco realmente la participación en estos roles y cómo eso va impactando en el desempeño, ¿no?, en general de la vida. Entonces, son muchas las aristas que finalmente tenemos que abarcar para que las personas también puedan volver a involucrarse en realidad. Entonces, igual es súper complejo, la verdad. Y sobre todo, por ejemplo, como enlazando con lo que acaba de decir Sergio, que las familias, el cambiar un poco la mirada del enfermo, de que llega a la casa, la asistencia, cuando nosotros estamos luchando constantemente en rehabilitación, que queremos que genere mayor independencia. exactamente. Bueno, estamos en la hora. Primero quiero agradecerle por habernos acompañado hoy día en esta semana de la lesión cerebral, especialmente dedicada a este pequeño problema que estamos teniendo todos, y que estas instancias de poder compartir experiencias, saber lo que está ocurriendo, saber qué están haciendo colegas en distintos lugares del país, también nos sirve para poder de alguna manera, ¿cierto?, enriquecer nuestro trabajo y discutir hacia dónde tenemos que ir. Y aunar esfuerzos, un poco esa es la idea de que esta fuera una mesa relativamente interdisciplinaria, ¿cierto? Nos faltaron varios colegas, pero por ahí la Marcia comentó también, así que tuvimos una participación de fono, al menos ahí virtual. Entonces, de nuevo, se lo agradezco, también le agradezco a las personas que nos acompañaron hoy día. Nosotros vamos a dejar grabada esta charla y la vamos a postear en la página de la semana y también en redes sociales. Y los dejamos invitados para las actividades de mañana a la 1:30. Tenemos el lanzamiento de la plataforma Cerebros, y posteriormente tenemos las actividades de la Universidad de los Andes, que está organizando, de hecho, Marcia Tolosa también con audiología, también sobre COVID y otras cosas sobre lesión cerebral asociadas. Así que eso, gracias a todos y todas por estar acá y por acompañarnos. Gracias a todos por la invitación y espero vernos Sí. pronto en persona con los chiquillos ahí, Sergio y la Prisi y Cristian. Ya Un beso a pues, todos y que estén muy bien. Oh, que estén cuídense. bien. Gracias. Y cuídense. Chao, chao.